Aquí les he dejado una pequeña introducción porque la quiero hacer porque no todos tienen claridad de esta situación y no podemos empezar a ver factor común si ni siquiera podemos multiplicar. Así que en este caso hay dos factores. Podemos observar que hay dos términos en este factor y tres en este. Fácilmente podemos ver de que si operamos nosotros vamos a obtener 6 términos. ¿Cómo lo puedo saber así de fácil? Simplemente multiplico estos dos términos, la cantidad de dos términos, por esta de tres términos y ya tendría los 6 términos resultantes. ¿Cómo es el proceso para multiplicar? Acá se los voy a describir. Obviamente es cada término, en este caso 2x, por cada uno de los tres términos del otro factor. Observen de que en algunos casos tomo el signo menos, en este caso de menos 4y. Voy a dejar primero estos dos para analizarlos. Miren el caso de 2x por ax. Tenemos que visualizar la multiplicación por pedacitos, porque a veces la persona quiere hacerla pero muy rápido, ¿verdad? Entonces acá el procedimiento ¿cuál sería? Primero los signos, es un consejo que siempre doy, primero los signos. En este caso, más por más da más, no hay ningún inconveniente con signos. Como segundo paso, los coeficientes. Fíjense que esos elementos es necesario conocerlos porque a veces surgen en las explicaciones y a veces no se tiene claro qué es un coeficiente. Entonces aquí tenemos coeficiente 2 y coeficiente 1. Entonces 2 por 1, 2. La incógnita, la variable a. Como no hay otra a en este producto indicado, simplemente solo la escribimos. ¿Qué pasa con la variable x? Aquí otro detalle importante, si no sabemos potenciación, no vamos a saber factorizar también. Entonces aquí quedaría como x cuadrado. El siguiente factor, ¿cómo queda? Acá podemos ver 2x y menos 4y. Mire la importancia de los signos. 2 por menos 4 menos 8 y x por y simplemente queda indicado. El siguiente producto 2x por x cubo. Fíjense que ese x cubo yo le he puesto ahí el signo más. Obviamente no es necesario ponerlo, pero lo escribo por aquello de las dudas de que qué pasa con los signos. Siempre hay que respetarlos, en este caso siempre más por más dará más y pues el resultado de los coeficientes sería 2. Y el resultado de las incógnitas, ahí ustedes pueden visualizar que sería x con exponente 4. Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente se van indicando los productos. Voy a adelantarme a estos otros resultados. Acá los dejo en pantalla para seguirlos comentando. Entonces acá podemos ver que realmente quedan 6 términos. 6 términos respetando sus signos, operando adecuadamente las potencias y como resultado quedaría esta expresión algebraica. Con esto quiero introducir el tema y dejar ese ejercicio como una especie de reto, porque si se fijan ese ejercicio, pues pareciera que imagínense que les pongan ese ejercicio y les digan factoríceme este ejercicio. Es un reto y el cual se aborda por factor común por agrupación de términos, que ese es un ejercicio que vamos a ver más adelante. Ahora, continuando con otra situación que debemos saber es las potencias. Evidentemente las potencias son muy importantes. Acá una breve descripción de lo que significa potencias y es multiplicar n veces pues la base. Acá está un pequeño ejemplo de cómo se pueden aplicar estas propiedades. Recuerden que son bastantes. En otra oportunidad podemos abordar solo potencias. En este caso, acá el producto que les propongo, multiplico primero los coeficientes, 2 por 6. Acá lo he dejado indicado. Y fíjense que esta es una manera que me agrada en lo particular cuando uno está aprendiendo esto, de irse paso a paso. Obviamente alguien puede escribir de una vez 12, pero si estamos aprendiendo el tema, le aconsejo que pues practiquemos más ese proceso. Veamos la variable a. Solo está una vez en el primer factor
Entonces, por lo tanto, simplemente la vuelvo a escribir. Lo mismo para la variable b. ¿Qué pasa con la variable x? Tiene exponente 2 el primer factor y exponente 7 el segundo factor. Entonces, cuando multiplicamos potencias de la misma base, se suman los exponentes. Acá tenemos 2 y acá tenemos al 7. 2 más 7, acá nos resulta el valor de 9. Entonces, esto es un pequeño resumen de multiplicación y de las potencias. También es importantísimo, ¿verdad? Porque nos ayuda a simplificar las expresiones. En este caso tenemos 2ax cuadrado entre 6bx con exponente 7. Lo escribí con el signo que normalmente conocemos de división, pero también hay que acostumbrarnos a escribirlo como fracción. Entonces acá el 2 y el 6, el proceso es simplificar, ¿verdad? Uno puede decir mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. A continuación vemos que de una vez ya escribimos el 3 y analicemos qué es lo que pasa con la incógnita a. La volvemos a escribir porque pues no hay ninguna a en denominador, entonces simplemente se vuelve a escribir. ¿Qué pasó con la variable x? Tengo una variable x cuadrado y x con exponente 7. Muchos lo que hacen es restar, es decir, 2 menos 7 por las propiedades de potencia, y escribirían x con exponente menos 5. En este caso yo le aconsejo de que se simplifican 2x del numerador y se simplifican 2x del denominador, pues quedan 5 veces multiplicada la x en el denominador. En otra oportunidad vamos a profundizar sobre la división o simplificación de potencias. Ahora, con estas nociones ya podemos entrar a lo que significa factorizar. En este caso, la factorización, ustedes deben de tener claridad de que eso significa escribir una expresión algebraica como un producto de ciertos factores, 2 factores, 3 factores. Entonces empezamos con este ejemplo. ¿Cómo factorizar cuando nuestras expresiones tienen números? Entonces iniciemos con este ejemplo. Evidentemente las variables no tienen factor común, es evidente. Entonces solo nos vamos a enfocar en los números. Entonces una manera para saber cuál es el factor común es el MCD de esos números. Les voy a proponer esta manera de cómo sacar o calcular el MCD de dos números. Lo que he hecho acá inicialmente es calcular los divisores de 4. Es evidente que es 1, 2 y 4. Son situaciones que hay que manejar, esa habilidad hay que tenerla. Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Y esos números son los únicos que hacen que al realizar la división sea exacta. Voy a repasar el divisor del 6. 6 entre 1 el resultado es exacto, 6 entre 2, 6 entre 3, 6 entre 6. Todos esos números dan exacto. Pero ¿qué pasa? Hay un valor común ahí, que en este caso sería el divisor común. Ese 2, eso es el mínimo común múltiplo cuando tenemos números. Entonces ahí el resultado ya quedaría. En este caso pueden observar que las mismas variables de acá son las mismas variables que quedan acá, porque lo único que he querido en este ejemplo es cómo factorizar los números. Las variables quedarían exactamente igual. Veamos un siguiente ejemplo. Acá una observación antes de pasar al siguiente ejemplo, que para verificar el resultado siempre hay que multiplicar. Y obviamente si obtenemos el resultado original, pues evidentemente estaría pues correcta la factorización que hemos hecho. Veamos otro ejemplo con fracciones. Este ejemplo es bastante, como les digo, que genera un gran problema porque nos enseñan factorización con números enteros, pero de repente nos ponen factorizaciones con fracciones y es un dolor de cabeza. ¿Cómo se aborda eso? Pues calculamos el MCD de numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? En este caso tenemos que es el 4.
Acá está el 4 y el 6. Es evidentemente que esos son los numeradores. Son los mismos números del caso anterior. Por lo tanto, comprendemos más fácil que el MCD es 2. Veamos los denominadores. Antes de que aparezca en pantalla, ustedes pueden observar que son 15 y 25. Veamos los denominadores cómo quedan. Ahí están los distintos divisores de 15 y 25. ¿Cuál sería el MCD de ellos? Sería el número 5. Por lo tanto, ¿cuál es el MCD de esa parte numérica? Serían 2/5. Aquí en otra oportunidad yo me comprometo a explicar cómo es el abordaje de estas divisiones, porque también hay que tener claro, ¿verdad?, que cómo es que al dividir 4 entre 15, entre 2/5 me genera 2. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad ya en estos días. Entonces acá estaría la manera de calcular el MCM de fracciones. Seguimos con un ejemplo y siempre la recomendación. Si quieren verificar la factorización, el proceso definitivamente es la multiplicación. Veamos acá, ya con variables, acá ya es distinta la situación. Miren lo que es esta expresión. X cubo y cuadrado. Dígame. Podría ocultar la barrita que aparece ahí, que a veces tapa algunos números. La que dije. Perdón. Mira ahora. Gracias. Sí, excelente. Muy bien, gracias. Ahí está. Voy a un poquito de retroalimentación de esta parte. Dice, mira, los divisores de 15 y 25, ¿verdad? Ahí están, que es 5 en este caso. Ahí sí se logra ver bien. Y acá tenemos que 2/5 es el mínimo común, ¿verdad? Entonces ahora ya para el siguiente ejemplo tenemos la factorización ya cuando tenemos variables. Entonces acá no me he centrado en números, sino que solo me he centrado en variables para que ustedes no vayan a confundir pues los procedimientos. Entonces, ¿cómo se calcula esta situación? Lo que tenemos que ver es, o visualizar más bien, es el menor exponente de la incógnita que esté en todos los términos. En este caso, x está en todos los términos, pero ¿cuál es la que tiene menor exponente? Es x cubo. Entonces acá tenemos x cubo, no hay más regla, eso es todo, es el menor exponente. Y antes que aparezca en pantalla, ustedes pueden visualizar cuál sería el exponente que tendría la y. Definitivamente sería simplemente y con exponente 1. Obviamente el 1 no se escribe, ¿verdad? Entonces ya tendríamos que ese es nuestro factor común. El procedimiento para calcular lo que está en paréntesis es el procedimiento de división de potencias. Acá voy a mencionar cuál sería como la primer potencia que habría que dividir, y me voy a trasladar a un documento de Word para mostrarlo. Solo un ejemplo nada más y ustedes lo practican después. Entonces, ¿cómo sería x cubo y cuadrado entre x cubo y? Me voy a pasar para un documento de Word que previamente ya lo tenía listo. Acá está. Y voy a retomar esta fracción que tenía por acá. Acá la tengo. Y regreso para visualizar cuál era el valor. X cubo y cuadrada. Acá la voy a escribir. X cubo con y cuadrada. Porque mucha persona a veces no sabe cómo es que calcula uno estas situaciones. Y acá la tengo, x cubo y cuadrado entre x cubo y. Aquí lo pongo en denominador. Acá está. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces aquí podemos ver de que x cubo entre x cubo se simplifica. Es bastante evidente cómo se observa esta situación. Pero ¿qué pasa con y cuadrado entre y? Es evidente que si quisiéramos aplicar las propiedades de potenciación, escribimos la misma base y restamos sus exponentes, que en este caso sería 1.
Obviamente esto solo lo estoy haciendo a manera de ejemplo, pero ya sabemos que la respuesta correcta es Y. Regresamos a la presentación y acá evidentemente tenemos que es Y. El mismo proceso ocurre para x con exponente 4. Y la recomendación de la misma manera, siempre multiplicar cuando ya hemos hecho la factorización a manera de comprobación. Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos un polinomio. Fíjense que no siempre un factor común es un número, no siempre es una variable, sino que también puede ser una expresión algebraica. En este caso, la expresión algebraica que es factor común es x más 2y. Si ustedes observan, está como factor en el primer término y está como factor en el segundo término. Entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a usar? Siempre escribirlo como el factor con menor exponente. Entonces, antes de que aparezca en pantalla, x más 2y está en ambos. ¿Cuál es el menor exponente? Es evidente que es 3. Entonces veamos acá, x más 2y con exponente 3. ¿Qué pasa con la y? Evidentemente el que tiene menor exponente es y con exponente 1. Entonces acá está, y definitivamente ese es el factor común que tenemos. Fíjense que a veces sería conveniente que el estudiante practique simplemente cómo sacar factor común, solo dedicarse un tiempo a eso, y ya cuando tenga dominio de cómo calcular el factor común, que se dedique a dividir, porque en la división es la que ocasionaría obtener este otro factor, pero muchas veces el principal problema es obtener el factor común, no este otro factor. Entonces ahí el consejo, ¿verdad? Cada quien lo aborda como mejor lo crea. Siempre la recomendación acá de multiplicar. Otra manera de entender lo que es la factorización es de la siguiente manera. Fíjense que acá tenemos una expresión de 3 términos, y miren esta manera diferente de escribir esta potencia. Escribo el número 18, miren cómo se escribe A, miren cómo se escribe X. Veamos el siguiente término, miren cómo se escriben cada una de estas expresiones. Eso es lo que significa la potenciación, y comprender eso nos va a facilitar muchísimo lo que es el proceso de factor común. Acá analizamos solo 18, 24 y 12. Allí, si ustedes tienen papel y lápiz, pueden hacer el ejercicio rápidamente de cuál sería el MCD de estos números. Yo directamente se los voy a compartir acá. ¿Cuál sería el número que divide a todos? El más grande, dice acá. Entonces en este caso es 6. Ahí ustedes lo pueden verificar rápidamente. Y un comentario extra a esta situación. Hay que conocer los números primos. Eso, si gusta, anótelo en este instante. Conocer los números primos me va a ayudar a descomponer todos estos números. Es decir, tener claridad de mitad, de tercera, de quinta, de séptima. Fíjense que a veces muchas personas calculan cuarta, calculan sexta, o a veces calculan quinta y después calculan tercera. Hay que llevar orden en esto. Primero es mitad, después tercera, quinta y así sucesivamente. Entonces veamos qué sucede con la incógnita A, con la variable A, perdón. Fíjense bien, voy a regresar acá. Es como que yo tome una A de cada uno de los términos, pero va a llegar un momento en que no voy a tener la misma cantidad de A en todos los términos. ¿Qué significa esto? En cada término, si ustedes observan, tomé 3. ¿Por qué no pude tomar 4? Para empezar, en el último término sí me alcanzaba a tomar 4 A's, pero ¿qué sucede en el primer término? Ya no me alcanza. Y de ahí viene el concepto de máximo común divisor. Entonces, todas esas situaciones son las que se ocupan acá, ¿verdad? Entonces, definitivamente el factor común es A con exponente 3. Veamos la variable X. Tengo 4X acá,
2x acá y 3x acá. ¿Cuántas x puedo tomar? De tal manera que no me meta en problemas. No puedo tomar 4x, porque acá sí me alcanzan, pero acá en el segundo no. Ni mucho menos en el tercero. Definitivamente solo puedo tomar 2 de ellas. De tal manera que le pueda quitar la misma cantidad a todos, ¿verdad? Entonces el factor común es x cuadrado. Imagínense el análisis solo para factor común. Entonces, eso es lo que mencionaba, de que a veces es bueno practicar nada más esa situación. Acá ya está, 6a con exponente 3x cuadrado sería el factor común. Y ya acá directamente les presento el otro factor, porque como les decía en otra oportunidad, nos podemos enfocar en cómo operar lo que son las potencias, ¿verdad? Yo acá estoy asumiendo que tenemos un dominio de división de potencias. Veamos acá, obviamente este comentario pues no se puede seguir factorizando lo que está dentro del paréntesis. Sigamos con este ejemplo. Son ejemplos donde ya no es tan evidente, es decir, ya son expresiones un poco más complejas, y pues podemos ver de que 2, 6, 6 sí podría tener un factor común. A menos b está en ambos términos. X más y y y más x. Miren, este es un ejemplo clásico donde mucha persona se equivoca o se confunde y dice que esos factores no son iguales. Entonces hay que tener claro la propiedad conmutativa de la suma y de la multiplicación, que x más y es lo mismo que y más x. Entonces acá lo vamos a demostrar. Vamos a ver que 266, pues el número mayor por el que lo podemos dividir es 6. Veamos a menos b. ¿Quién sería el menor exponente de esa potencia? Definitivamente es 3. Veamos x más y. Acá está. Y pues observen de que lo hemos escrito como y más x, pero alguien lo puede escribir como x más y, porque no importa, porque son equivalentes. Lo que sí hemos respetado es poner el exponente menor, que en este caso es 2. Entonces miren, este sería el factor común de estos dos términos. El resultado de dividir cada término entre el factor común se los presento a continuación. Y una cuestión importante de aclarar también. Hasta acá llega la factorización. Si alguien quiere desarrollar, por ejemplo, este cuadrado, esta potencia de 4, eso ya no es factorización. Eso es un proceso algebraico que uno tiene que valorar cuándo continuarlo o cuándo dejarlo. Imagínense esta potencia de 4 y esta potencia de 3. Realmente no me simplificaría el ejercicio, sino que al contrario, me generaría una expresión tan grande que ya no tendría sentido seguirla operando. Así que estos son los ejemplos que yo he tenido a bien presentarles, porque era una de las situaciones que hablábamos con la asociación, una clase bastante concreta y pues para dejar un espacio para dudas. Pero a pesar de que esos son los ejercicios que ya tenía en la presentación, yo les traigo un ejercicio extra, como quien dice un bonus, ¿verdad? Un bonus, y acá lo tengo ya preparado. Por eso no lo puse en la presentación, porque ha sido una situación de último momento, pero acá se los tengo preparados. Acá está esta expresión. Esta expresión, si yo les dijera en este instante, miren, ¿cuál es el factor común que tiene esa expresión? Y pues no es evidente. En un término tenemos x menos 1. En otro término tenemos 1 menos x. Cualquier persona diría, no hay factor común, no se puede factorizar, y pues se quedan ahí y pues ya perdemos un punto, perdemos un ejercicio ahí para
aumentar nota, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Yo a este tipo de ejercicio yo le podría decir que se hace una especie de truco. Una especie de truco que en matemática lo podemos llamar como conveniente. Conveniente, ¿por qué? Porque hacemos un proceso de tal manera de no alterar la expresión. ¿Cuál es ese proceso? Permítanme, le voy a poner en blanco acá esto para no entrar en confusión. Acá está. ¿Cuál es el proceso que yo lo considero como un truco? Esta de acá. Y lo voy a poner en rojo para que usted no lo pierda de vista. ¿Qué pasa con ese menos 1? Ese menos 1 en matemáticas se le llama un factor común conveniente. ¿Por qué conveniente? Porque realmente no estoy alterando la expresión, pero lo estoy escribiendo de una manera distinta. Observe esto. ¿Qué pasa si este menos 1 yo lo tomo como factor común con este otro término de acá? Y también lo voy a poner en rojo para ver que estos están relacionados. ¿Qué pasa? Fíjense bien. Menos 1 entre 1, ¿qué me genera? Me genera menos 1. No estoy alterando nada. Siguiente división. Menos 1 entre menos x. Ustedes saben que menos x entre menos 1, ustedes saben de que menos entre menos da más, y x entre 1 pues me va a generar la misma x. Entonces, ¿qué quiero decir con este proceso conveniente? Que si yo realizo esta operación, obtendría de nuevo esta, y eso en matemática, eso en álgebra, lo consideramos una expresión equivalente. Entonces, obviamente ese ejercicio no queda ahí, hay que operarlo de alguna manera para seguirlo simplificando. Entonces ahora les muestro lo siguiente. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que ha cambiado en esta expresión? Lo que ha cambiado es esta parte. Menos 3r por menos 1. ¿Qué pasa si multiplico esos signos? Menos por menos me genera más, y 3r por 1 me queda 3r. Entonces ahora, ¿qué sucede? Es evidente ahora que el factor común es x menos 1. Entonces ahora les muestro la siguiente expresión para que ustedes visualicen, y pues factor común acá lo tengo x menos 1. Ese es el factor común por agrupación de términos. Y acá una pequeña muestra acá abajo, voy a bajar un poquito acá abajo. ¿Cómo es que se hace este proceso? He tomado de ejemplo este término. Este término es 3r por x menos 1. Acá lo escribí en el numerador, y todo eso lo voy a dividir entre el factor común, que es x menos 1, y que también lo escribí en el denominador. Entonces, convenientemente les he marcado en rojo los factores que se van a simplificar, y pues evidentemente me queda 3r, que es el valor que he escrito acá. Entonces, con esto sí terminaría de plantearles los ejercicios y las situaciones más generales de lo que es el factor común. Con la asociación habíamos comentado después abordar otro tema de factorización. Esta es como una prueba a ver qué tal nos va, y espero que sea un éxito, espero que sea de mucho provecho. Y pues bueno, dejo de compartir la pantalla, y ya las personas, no sé si han puesto algunas dudas y las podemos plantear acá. Y pues como siempre, un gusto de estar compartiendo estos conocimientos, y pues llegamos a la parte de preguntas, ¿verdad? Con gusto espero todas las dudas que existan.
Ahí está preguntando la compañera Iris Yesenia que en el último, ¿por qué se divide? Pregunta. Voy a compartir de nuevo la pantalla. No hay problema. Muchas gracias. Ya, ¿verdad? Acá está. Creo que era este, ¿verdad? Voy a aclarar. En este último... Sí, sí, ese pasó. Excelente. Voy a hacer una separación acá para no confundir. Ahí está. Una separación. Aquí está. Voy a centrar esto. Voy a centrar esto acá. Ahí está. Y le voy a poner en rojo el factor común. El factor común en este caso fue x menos 1. Le voy a poner de otro color. Acá le voy a poner este color. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este término, lo voy a poner acá. Cada uno de estos términos que le estoy marcando se tienen que dividir entre x menos 1. Es decir, que el proceso de factor común es el siguiente. Yo puedo escribirles algo acá para que les quede claro. Que cada término se tiene que dividir entre el factor común. Esa puede ser una regla que ustedes pueden tomar. Entonces, por eso es que he realizado esa división. No sé si allí queda aclarada esa duda, ¿verdad? Sí, está bien. Ujú. Gracias. Es por esa situación que se hace. Es que en este caso se mira raro porque el factor común ya no es un número, sino que el factor común es una expresión algebraica, que en este caso es x menos 1. Ahí no sé si hay otra duda. Compañeros, aprovechen aquí al profe para cualquier duda. Así pues, ayudan al grupo también. Profe, y digamos, siempre en las expresiones algebraicas se van a dividir, o en toda factorización. Bueno, en ese caso, este proceso de división que estoy planteando solo es para factor común. Ya, por ejemplo, Solamente. Ajá. solo para factor común es este proceso. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, para profundizar lo que la compañera pregunta, la división, este proceso de división es para factor común, ya sea el simple o por agrupación de términos. Pero, por ejemplo, ya cuando tenemos factorización de binomios, por ejemplo, diferencia de cuadrados, diferencia y suma de cubos, trinomios, ese ya sería otro proceso, ¿verdad? Por eso es que con por eso con la asociación acordamos este día solo abordar factor común. En otra oportunidad, por lo que estoy viendo en el chat, abordaremos diferencias de cuadrados, suma y resta de cubos. Ese sería otro tema por separado. Gracias, profe. De nada, no sé si hay más dudas. No sé si hay más dudas o quieren que explique una
un paso en particular, ¿verdad? Ya más a profundidad, porque lo que expliqué en la presentación nada más es cómo es el proceso de factor común. Ahora ya algún cálculo, la manera en que se hace, si alguien tiene dudas, pues plantéelo. Por ahí veo que dice ejercicios de la guía. Pues habría que ver a cuál guía se refiere. Hacerles mención a los compañeros que el profe no es, en este caso, un catedrático ni tampoco está pues, al tanto de los conocimientos de Perú. Así que si tienen el caso de la guía, por favor, háganlo saber, envíenlo y ahí lo revisamos. Exacto, buena aclaración. Es decir, esta no es una clase de Mate 1 de la U. No, es conocimientos sobre factorización que no necesariamente le van a servir para Mate 1. Pero en este caso a ustedes pues les favorece estudiarlo. Planteen un ejercicio y pues nos dan unos minutitos para preparar algo, a ver qué tal, y pues ya sea que lo resolvamos o les dejamos una buena orientación para que ustedes lo realicen. Compañero Marvin Peña, por casualidad, ¿usted tendrá algún ejercicio ahí a la mano que le gustaría compartir con nosotros? El compañero Giovanni Osorio pregunta, en este caso, ¿cómo se puede identificar los casos de factorización? En pocas palabras. Bueno, si gusta voy a compartir la pantalla de Word y voy a tratar de dar una guía, una pequeña guía de cómo se puede identificar. Me parece muy buena esa situación. Muchas gracias, profe, y gracias, Giovanni. Vaya, voy a ir escribiendo distintas maneras de expresiones algebraicas. Vaya, por ejemplo, voy a empezar con esta, una clásica, digamos, x cuadrado menos, aquí le voy a poner otra potencia. Que no se ve ahorita en la pantalla. Permítame, voy a revisar. Ahora sí, muchas gracias por avisarme. Entonces aquí miren esta expresión. Es un binomio, porque es un binomio, solo tiene dos términos, pero fíjense las características. También pudiera ser un factor común, pero evidentemente cada uno de estos términos no tiene relación alguna. Distinto es que pusiéramos algo como esto, miren, que le voy a poner acá una X y un 8. Entonces, miren la diferencia. Son dos binomios, pero el segundo binomio, que estoy marcando, definitivamente es factor común, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el primero que he puesto? Definitivamente es un candidato a diferencia de cuadrados. Entonces, esa podría ser como un tip, digamos, un consejo de cómo ir identificando estas situaciones. Voy a ir poniendo otro caso, un trinomio voy a poner en este caso. Vamos a ver. Un trinomio que sea de esta forma. Permítanme acá, por ejemplo, que sea 5x. No estoy diciendo que este trinomio se pueda factorizar, solo es un ejemplo, ¿verdad? Porque puede pasar de que esté escribiendo un ejemplo que no se pueda factorizar. Por ejemplo. Miren, este es un trinomio. Es un candidato a factorizarlo como de esta forma. Miren, lo voy a seguir escribiendo acá.
donde existan dos números. Acá pongo la raíz cuadrada, un menos y acá otro menos, y buscamos dos números que multiplicados den 9 y restados, en este caso sumados den menos 5. Ese es un ejemplo de abordaje, pero también le voy a poner un caso donde también le compartiré un trinomio, pero no se va a poder abordar de esa manera, ¿verdad? Que sería este caso. Lo voy a poner un poco más abajo para que no se vaya a confundir. Acá está. Entonces puede ser este, y acá le pongo un 9x con una potencia distinta, por ejemplo que sea 5. Mire este caso, también es un trinomio, pero nunca lo vamos a poder abordar de esta manera. Son situaciones bien distintas. Por eso es importante tener claridad las formas generales de la factorización, ¿verdad? Por ejemplo, acá se la voy a compartir en esta primera, mire. Esta es una diferencia de cuadrados, ya vimos por qué. Entonces, ¿cuál sería la forma general? La forma general sería donde nosotros tenemos dos términos que pueden tener algunos coeficientes, en este caso A y en este caso B, donde las incógnitas que tenemos ahí no son iguales. Entonces ese candidato es diferencia de cuadrados. Y acá, ¿cuál sería la forma general? Acá le voy a borrar esto. La forma general sería esta, ¿verdad? Permítame un segundo, lo copio rápidamente. Sería de la forma ax cuadrado más bx más c. Toda expresión que tenga esta forma general, definitivamente lo vamos a abordar como que fuera un trinomio, ¿verdad? De la forma que conocemos, por ejemplo, trinomio cuadrado perfecto y toda esa tipo de trinomio, ¿verdad? No sé si con esta pequeña introducción de diferenciación de expresiones queda claro, y creo que sería bueno una sesión nada más para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Para profundizar aún más y poner más casos. Ahí ustedes me dicen si tienen más dudas o si profundizo aún más. Así es, profe. También ahí el compañero Melvin Peña puso unos mensajes, aunque sea uno de dos ejercicios, tal vez nos pueda ayudar, de factorización. Factorización de trinomios. Sí, así es, aunque sea con uno de los dos. Ahorita estoy viéndolo. Ahorita lo estoy viendo. Sí, este voy a retomar. Aquí lo voy a copiar. Voy a borrar todo esto. De todas maneras esto queda grabado. Acá está. Lo voy a pasar a ecuación para que se me facilite. Ahí téngame paciencia un poquitito. Acá de una vez hasta estamos viendo cómo usar Word para escribir matemática. Entonces acá, yo que recomiendo con este tipo de problemas, fíjense que de entrada podemos iniciar con este razonamiento. Miren, le voy a generar espacios acá. Y algo muy importante que hay que fijarse es que este trinomio, el coeficiente del cuadrático es 1. Entonces eso me ayuda ¿en qué sentido? En que ya no tengo que hacer aquel proceso de multiplicar y dividir por ese valor, sino que simplemente me puedo ir directamente a este razonamiento. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Es evidente que es x. Entonces vengo y pongo x acá. Viene el siguiente proceso, el proceso de los signos. Entonces, ¿cuál signo se pone en este factor que estoy marcando? Se pone el término del lineal. Entonces, ese término es positivo. Este lenguaje que estoy ocupando lo quiero aclarar, que este término es cuadrático, este término es lineal y este término es independiente. Entonces, aquí ¿quién va a ir? El signo del término lineal.
¿Qué signo va a ir en el otro factor? Va a ir el signo que resulte de multiplicar estos dos términos del signo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda? Más por más me va a generar un más. Viene aquí la pregunta, ¿qué número me va a dar si lo multiplico 24 y que también al sumarlo me dé 11? Esto muchas veces para el estudiante es una adivinanza. ¿Qué recomiendo para este proceso? Para este proceso voy a simular acá una descomposición. Permítame unos segunditos, yo le quito los bordes a esto y le dejo el borde interno. Quiero ver acá, sí, borde interno, acá está. Entonces yo aquí tengo el 24. Entonces empiezo en orden, mitad de 24 me genera 12, mitad me genera 6, mitad me genera 3. Acá ya no puedo seguir con mitad, sigo con 3 y me genera 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues, ¿para qué me sirven estos números? Pues acá tengo que hacer varias combinaciones. Es evidente que 2 por 2 y por 2 y por 3 me va a dar 24. Es que eso no hay duda. Pero de ellos yo debo de sacar dos números nada más y que me den 24. Voy a hacer este ejemplo acá. Voy a combinar, voy a poner el resultado acá de estas dos celdas y es 24. Acá lo voy a poner al centro para que se note. Ahí está. Perdón, 2 por 2, 4. Ahí estamos. ¿Qué pasa con esta otra? Con estas otras dos combinaciones. Tengo 2 y 3. ¿Cuánto es el producto de 2 por 3? Es 6. Miren acá, ¿cuánto es 6 por 4? Es 24. Pero si sumo 6 más 4 es 11. Entonces viene la pregunta, ¿será que he elegido una mala combinación? Entonces definitivamente esta selección que ocupé, pues lo tengo que decir así, no sirve. Y lo marco con amarillo. Voy a seguir y mire este análisis, fíjese este análisis. ¿Cómo es posible que dos números pares, si los sumo me van a dar un impar? Es decir, no tiene sentido. Eso me da a mí como una señal de que definitivamente el 3 solito me va a ayudar mucho. Veamos en esta otra columna. Pongo directamente el 3, no hay más que hacer. Pero mire qué sucede si multiplico 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2 por 2? Eso es 8. Entonces yo lo pongo acá. Lo voy a centrar y ¿qué pasa? Le hago la misma pregunta. Acá lo pongo, permítame acá. Ajá, mire, ¿cuánto es 8 por 3? Es que la duda no es si da 24. Sabemos que va a dar. La duda es si sumado da 11. Entonces, evidentemente, en este caso, 8 más 3, pues son los números que andamos buscando. ¿Y por qué aconsejo este método? Porque este método va a evitar que el estudiante esté adivinando cuál es el número. Y simplemente, pues, con un proceso que no requiere tanto cálculo complejo, sino que solo puras multiplicaciones y combinar números nos da el resultado. No sé si quedó claro este ejemplo. Ahí me dicen, compañeros, si se entendió o si hay alguna duda, lo reforzamos. Y así ya estaría terminado. Exacto, esa sería la factorización de ese ejercicio. Eso es todo, no hay que hacer más nada. Es decir, la respuesta sería esta que está acá. Esa sería la respuesta. Y si en un dado caso el primer término tiene otra cifra, ¿cómo sería? El x cuadrado. Ajá. Va, fíjese que aquí voy a dar una pequeña introducción, porque ese caso que usted me está diciendo
ya es lo que tenemos planeado para la siguiente entrega de esto. Yo le voy a dar el consejo, pero como no tengo un ejercicio de ese tipo, voy a proponer uno. Deme un segundito. Bueno, Profe, Leas, ahí está. Sí, sí, dígame. Aquí estoy, ya encontré un No, ejercicio. solamente estaba ahí la pantalla. ¿Sí se logra ver la pantalla? Ahí me confirman. Sí, sí se logra ver. Va. No lo voy a resolver completamente, sino que voy a dar, bueno, voy a dar un método rápido, no el método de multiplicar y dividir. Entonces sería 6x cuadrado, tenemos este otro que sería 5 y tenemos menos 4. Yo creo que alguien tiene encendido ahí el micrófono. Se escucha como... Compañera, gracias. Ahí está. Vaya, fíjense bien. Voy a crear una tabla para mostrarles ahí esta situación. Quiero ver acá. Sí, ahí está. Acá. Ajá. Voy a copiar cada término en una casilla. Acá lo tengo. El 5x lo pongo acá. Y el menos 4 lo pongo acá. Va. Este método que les voy a mostrar, como lo quiero hacer rápido, este método se llama método de las aspas. Entonces, este método de las aspas, la única herramienta que tengo que tener es el saber multiplicar y sumar, nada más. Y sin hacer procesos tan largos. Entonces aquí yo les pregunto a ustedes, díganme dos números que multiplicados me den menos 4. Ahí sí tal vez alguien activa el micrófono y propone dos números. Para hacer esto también participativo, ¿va? ¿Cuál sería? Menos 2 y 2. Sí. Ah, va, aquí está. Menos 2 y 2. Bueno, cumple, ¿verdad? Menos 2 por 2 es menos 4. Ahora veamos a la columna del cuadrático. Díganme dos expresiones que si las multiplico me van a dar 3x cuadrado. ¿Cuáles serían? Evidentemente va a llevar una x, ¿verdad? Eso sí, no queda duda. ¿Pero qué números? 3x por x. Bueno, voy a poner lo que la compañera dice y comprobemos. Veamos, 3x por x. Si yo multiplico eso, me va a dar... Por 2x sería. Ah, ahí está. Ahí está, ya ahí corrigió ella. Y ahí está, miren. Entonces ahora con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarle una columna para seguir analizando esta situación. Y una fila. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer con el método de las aspas? Voy a multiplicar en diagonal. ¿Qué significa esto? Voy a multiplicar 2x por menos 2. Y voy a multiplicar 3x por 2. Y veamos cuáles son los resultados. Vamos a ver. 2x por menos 2 definitivamente es menos 4x, ¿verdad? Y miren, lo pongo en la parte de arriba. ¿Cuánto es 3x por 2? El resultado es 6x. Y aquí viene la cuestión. Tengo que sumar estos valores. Y la pregunta es, ¿da el término central? Esa es la pregunta que les hago a ustedes. No.
Entonces, no hemos elegido adecuadamente estos valores, ¿verdad? Entonces hay que buscar otros números para poder encontrar esta solución. Denme un segundo y yo les voy a decir cuáles son los valores que son los que funcionan en este caso, por cuestiones de no alargarnos tanto, ¿verdad? Compañera Iris, su micrófono quedó encendido. Ya los tengo. Aquí está, miren. Los primeros dos números, dos expresiones están buenas. Aquí estaba el error. El error ahí, o los valores adecuados serían estos, miren. Sería 4 y sería -1. Comprobemos ahí de que los valores cumplen, ¿verdad? Evidentemente, 4 por -1 me da -4. Cumple la característica. Y 3x por 2x me da 6x cuadrado. Así que cumple. Ahora multipliquemos en diagonal. ¿Cuánto es 2x por 4? ¿Alguien que me dé la respuesta ahí, por favor? 8x. Muy bien, 8x. ¿Y cuánto sería 3x por -1? -3x. Correcto. Miren ahora esta suma. La voy a poner de acá. ¿Cuánto es 8x menos 3x? 5x. Entonces aquí nos damos cuenta de que sí genera el término general. Y viene acá la pregunta. Bueno, ¿y esto para qué era este método? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace este método es que directamente, voy a borrar esto mejor, directamente me da lo que es la factorización. Acá de una vez voy a generar los paréntesis y mire lo que sucedió acá. ¿Qué estoy marcando? 3x más 4. Ajá, ¿y eso qué es? Eso es de una vez la factorización. ¿Qué es este otro término de acá? Dice 2x menos 1. ¿Será que ese es el otro factor? Claro que sí. 2x menos 1. Entonces, mire, de esa manera factorizamos trinomios de esta forma. Yo lo considero más fácil, ¿verdad? Pero ahora la persona que quiera hacerlo por el método tradicional, digámoslo, también se puede. No estoy diciendo que no, pero pues no me quería extender tanto en ese método. Así que les propuse este. No sé qué les parece. Excelente, profesor. La verdad, pues, ha sido bastante claro. El método, pregunta aquí la compañera Lucero, ¿cómo se llama? Ese método se llama método de las aspas. Lo pueden buscar, es decir, también hay muchos ejemplos para que usted profundice. Acá el objetivo es compartir todas estas maneras de trabajar, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, profesor. Bueno, como dice aquí el profesor, posteriormente van a haber otros temas en los cuales ustedes pueden sugerir en el grupo de Semacta para hacérselo llegar aquí a él. Para la próxima, pues también fuese bueno que tuviésemos listo tal vez algún ejercicio práctico para que él pues tal vez nos ayude con esto, ¿verdad? Si se da el tiempo. Ahorita ya tenemos exactamente la hora. Sí, correcto. Y pues no sé si los compañeros tendrán alguna última pregunta. Antes de proceder, pues damos por finalizado el taller de este día. ¿Todo bien? Compañeros. Bueno.
creo que eso pues es prácticamente todo. No sé si nos va a decir algunas últimas indicaciones, profe Elías. No, pues creo que la indicación sería que ustedes se pongan una meta diaria en el sentido de, por ejemplo, hacer que 3 ejercicios diarios de factorización. ¿Por qué digo esto? Porque a veces 2 días antes queremos hacer 50 ejercicios de esto y no es así la manera más adecuada. Entonces, esa recomendación y enfocarse en las debilidades. Por ejemplo, si alguien tiene debilidad para operar fracciones, que antes de meterse a factorizar repase fracciones, porque si no, pues, ahí está el problema. Yo creo que con eso me despido, ¿verdad? No sé si alguien más tiene ahí algo que agregar. Yo creo que eso sería todo, profe Elías. Le agradecemos mucho ahí pues, por su apoyo. También pues a los compañeros ahí porque han sido bastante participativos. Y pues ahí estamos pendientes para una próxima, pues así de este tipo de talleres, ¿verdad? Para la ayuda de los compañeros. Desearles pues todos que tengan un feliz Día de las Madres. Y pues ahí estamos a la orden. ACIMAC está para ustedes. Feliz tarde, profe Elías. Gracias igual, un saludo a todos. Igual, que disfruten. No, adiós. Muchas gracias. Bueno.